¿Qué pensarías si te dijera que el mayor riesgo para tu corazón no ocurre durante un entrenamiento intenso o una discusión acalorada, sino mientras duermes plácidamente? Parece increíble, ¿verdad? La mayoría de nosotros asociamos los problemas cardíacos con momentos de estrés visible. Pero la ciencia nos está mostrando una verdad sorprendente y un poco inquietante. Hoy, vamos a sumergirnos en el mundo de la cardiología del sueño. Un reconocido cirujano cardíaco nos va a revelar cómo ciertas posturas que adoptamos al dormir, noche tras noche, podrían estar poniendo una presión silenciosa y peligrosa sobre nuestro sistema cardiovascular. Este riesgo aumenta significativamente después de los 60 años. A esa edad, nuestro cuerpo cambia, nuestras arterias ya no son tan flexibles y nuestro corazón ha trabajado sin descanso durante décadas. Lo que antes era inofensivo, ahora puede tener consecuencias. Vamos a desglosar exactamente cómo tu posición en la cama puede afectar tu respiración, la cantidad de sangre que regresa a tu corazón, e incluso comprimir tus pulmones y alterar tu ritmo cardíaco. Es fascinante y crucial entender esta conexión. Muchas personas mayores, quizás tú o alguien que amas, eligen una posición para dormir simplemente porque se siente cómoda sin tenerla menor idea de que esa misma postura podría estar saboteando su salud cardíaca durante las 8 horas que pasan en la cama. En este video, no buscamos asustar a nadie. El objetivo es darte conocimiento, empoderarte con información para que puedas tomar decisiones conscientes sobre tu salud. La prevención es la herramienta más poderosa que tenemos. Vamos a analizar, una por una, las 5 posiciones para dormir que la ciencia ha identificado como las más riesgosas para el corazón. Te explicaré de manera sencilla, sin tecnicismos complicados, qué sucede dentro de tu cuerpo en cada una de ellas. Verás cómo una simple elección antes de cerrar los ojos puede marcar una gran diferencia. Comencemos con la posición número 5, dormir boca abajo. Para muchos, es la única forma de conciliar el sueño, especialmente si roncan. Se siente liberador, casi como un abrazo a la cama. Sin embargo, desde una perspectiva cardiovascular, esta posición es problemática. Cuando te acuestas sobre el estómago, la gravedad presiona todo tu torso hacia abajo. Esto aplana la caja torácica y restringe la capacidad de tus pulmones para expandirse completamente con cada respiración. Menos expansión significa menos oxígeno entrando en tu sistema. Tu corazón, que es un músculo que necesita oxígeno para funcionar, tiene que trabajar más duro para bombear sangre menos oxigenada a todo el cuerpo. Además, dormir boca abajo requiere que gires la cabeza hacia un lado durante horas para poder respirar. Esta torsión en el cuello puede comprimir las arterias carótidas, que son las autopistas principales que llevan sangre al cerebro. Una circulación reducida al cerebro, noche tras noche, no es ideal. Y para el corazón, el estrés adicional de bombear contra esta resistencia puede, con el tiempo, contribuir a elevar la presión arterial nocturna. Así que, aunque parezca cómoda, esta posición obliga a tu sistema respiratorio y cardiovascular a luchar contra la gravedad y la mala postura toda la noche. Ahora, pasemos a la posición número 4, que sorprenderá a muchos. Dormir completamente plano sobre la espalda sin ningún tipo de almohada o con una muy baja. La lógica podría decir que estar plano es natural. Pero para el sistema cardiovascular de una persona mayor, puede ser un desafío. Cuando estás completamente horizontal, el retorno de sangre de las piernas y la parte inferior del cuerpo hacia el corazón aumenta.
Piensa en ello como un río que de repente recibe más afluentes. Esto incrementa el volumen de trabajo para el lado derecho del corazón, que tiene que bombear toda esa sangre extra hacia los pulmones. En una persona joven y sana, esto no es un gran problema. Pero a medida que envejecemos, el corazón puede no ser tan eficiente. Para las personas con condiciones preexistentes como la insuficiencia cardíaca, incluso si es leve y no diagnosticada, esta carga extra puede provocar dificultad para respirar o una sensación de ahogo que los despierta en medio de la noche. También puede contribuir a la apnea del sueño, donde la lengua y los tejidos blandos de la garganta caen hacia atrás, bloqueando las vías respiratorias. Cada vez que esto sucede, los niveles de oxígeno en la sangre caen en picado, disparando la adrenalina y la presión arterial. Es un ciclo de estrés repetido cientos de veces por noche. Llegamos a la posición número 3, dormir en posición fetal muy apretada. Nos acurrucamos, llevando las rodillas hacia el pecho, casi como un instinto de protección y comodidad que nos recuerda al vientre materno. Es una postura que se siente segura. Sin embargo, cuando esta posición es muy cerrada, crea problemas similares a dormir boca abajo. Al curvar la columna y juntar las rodillas contra el pecho, estamos comprimiendo el diafragma. El diafragma es el músculo principal del de la respiración. Cuando está comprimido, no puede descender completamente, lo que lleva a una respiración más superficial y rápida. Una respiración superficial significa, de nuevo, un menor intercambio de oxígeno. Tu cuerpo no recibe el descanso profundo y la reparación que necesita. El corazón tiene que compensar latiendo un poco más rápido para distribuir el oxígeno disponible. A lo largo de 8 horas, este esfuerzo adicional se acumula. Para un corazón que ya está lidiando con los efectos del envejecimiento, como arterias más rígidas, este estrés nocturno añadido no es para nada beneficioso. La clave aquí es la intensidad de la curva. Una posición fetal relajada y abierta es muy diferente a una bola apretada que restringe la mecánica de la respiración. Ahora nos acercamos a las más críticas. La posición número 2 es dormir sobre el lado derecho. Durante mucho tiempo, se ha debatido si es mejor dormir del lado izquierdo o del derecho. Y la evidencia científica, especialmente en lo que respecta al corazón, se inclina claramente hacia un lado. Cuando te acuestas sobre tu lado derecho, la gravedad empuja tu corazón contra la caja torácica y los pulmones. Además, y esto es clave, ejerce presión sobre la vena cava, la vena más grande del cuerpo, que corre por el lado derecho de la columna y es responsable de devolver la sangre desoxigenada al corazón. Comprimir ligeramente esta vena puede reducir el flujo de retorno sanguíneo. El corazón percibe esta reducción y, para compensar, puede aumentar la frecuencia cardíaca a través de señales del sistema nervioso. De hecho, estudios con electrocardiogramas han demostrado que dormir sobre el lado derecho puede provocar ligeras alteraciones en la actividad eléctrica del corazón. Aunque en una persona sana esto puede ser insignificante. En alguien con una arritmia o enfermedad coronaria, cualquier alteración del ritmo normal es una preocupación. El corazón está literalmente trabajando contra la gravedad y la presión física en esta posición. Y final, llegamos a la posición para dormir número 1, la que los estudios a largo plazo han demostrado que ejerce la mayor tensión oculta en un corazón envejecido. Antes de revelarla, quiero recordarte que conocer esto no es para generar ansiedad, sino para darte el control. La posición más riesgosa para la salud cardíaca,
especialmente después de los 60. Es una combinación, dormir sobre la espalda, pero con demasiadas almohadas que elevan la cabeza y el cuello en un ángulo agudo. Parece una solución para el reflujo o los ronquidos, y muchas personas lo hacen, pero crea un problema mecánico grave. Cuando tu cabeza está muy elevada pero tu torso permanece plano, tu cuello se dobla bruscamente hacia adelante. Esta posición, conocida como cuello de texto pero en la cama, no solo causa dolor de cuello y espalda, sino que también puede restringir parcialmente las vías respiratorias superiores. Esto dificulta la respiración y puede agravar la apnea del sueño. Además, esta flexión del cuello puede afectar el flujo sanguíneo a través de las arterias vertebrales que suben por el cuello hasta el cerebro. El corazón tiene que bombear con más fuerza para superar esta restricción. Es como intentar regar el jardín con una manguera doblada. Durante horas, cada noche, esta posición somete al corazón y a los vasos sanguíneos del cuello a un estrés innecesario y constante. Entonces, ¿cuál es la solución? La mayoría de los cardiólogos y expertos del sueño coinciden en que la posición más segura para la salud del corazón es dormir sobre el lado izquierdo. Al hacerlo, la gravedad ayuda a tu corazón. La aorta, la arteria más grande que sale del corazón, se curva hacia la izquierda, por lo que bombear sangre es más fácil. Además, el retorno venoso no se ve obstaculizado. Dormir sobre el lado izquierdo también puede ayudar a la digestión y reducir el reflujo ácido. Si prefieres dormir de espaldas, asegúrate de que tu columna esté alineada. Usa una almohada que soporte la curva natural de tu cuello sin empujar la cabeza hacia adelante. Y considera colocar una pequeña almohada debajo de tus rodillas para aliviar la presión en la espalda y mejorar el retorno venoso sin sobrecargar el corazón. Pequeños cambios en nuestros hábitos nocturnos pueden tener un impacto enorme en nuestra salud a largo plazo. Se trata de trabajar con tu cuerpo no en su contra. Entender cómo estas posiciones afectan a tu sistema cardiovascular te da el poder de hacer de tus noches un tiempo de verdadera recuperación, no de estrés oculto. Gracias por acompañarme en este viaje al interior de nuestro cuerpo. Espero que esta información te sea útil. Compártela con tus seres queridos, especialmente con aquellos mayores de 60 años. Cuidarnos mutuamente es lo más importante. No olvides suscribirte para más contenido sobre cómo vivir una vida más saludable y consciente. Nos vemos en el próximo video.